Buen día, hoy conoceremos cómo desarrollar una base de datos en SQL Server y crear las tablas correspondientes. Para ello, tú tienes que ingresar al SQL, cerciorarte que el tipo de servidor sea el motor de base de datos, ¿ok? No vaya a ser que escojas Analysis Service o Reporting Service o Integration Service, ¿ok? Selecciona que tengas aquí el motor de base de datos, el nombre del servidor, en este caso, por defecto, a mí me aparece, pero si no te aparece aquí el nombre del servidor, le das buscar más, te vas a motor de base de datos y seleccionas el motor de base de datos que genera el sistema. Luego le das clic en aceptar y, bueno, efectivamente jala el nombre del servidor. Luego en autenticación le das por defecto autenticación Windows. Bien, y luego le das clic en conectar. Esperamos que se conecte en este caso con la base de datos. ¿Ok? Luego lo que vas a hacer es lo siguiente, te vas a nueva consulta. Esta nueva consulta nos va a permitir registrar las sentencias para la creación de la base de datos. Una vez que ya tengas aquí el SQL Query, entonces seleccionas acá en bases de datos, en este caso Master, ¿ok? En este caso está por defecto Master, si no lo estaría tienes que seleccionar Master. La primera creación de la base de datos se tiene que desarrollar en Master. Entonces, registramos, digitamos en este caso la sentencia create database y ponemos el nombre de la base de datos. En este caso, la base de datos se llamará académico. Bien. Tenemos la base de datos académico. ¿Listo? Y ponemos Go. Una vez que tenemos esta sentencia ya registrada, vamos a ejecutar y nos tiene que salir que los comandos han sido completados correctamente. Para verificar si efectivamente tenemos nuestra base de datos creada, actualizamos en este caso el motor de base de datos y hacemos clic en base de datos y ustedes pueden verificar que aquí en el explorador de objetos se encuentra la base de datos, en este caso creada como académico. Bien, entonces con esta sentencia creamos nuestra base de datos. Luego empezamos a crear las tablas. ¿Ok? Para poder crear las tablas, primero tengo que seleccionar acá en bases de datos disponibles la base de datos académico. Bien, y luego registro la sentencia, en este caso create table alumno, abro, cierro paréntesis y pongo punto y coma. Siempre vamos a finalizar con el punto y coma. Luego vamos a registrar los campos que va a contener nuestra tabla alumno. En este caso, el campo que va a contener es ID alumno. Y este ID alumno pues va a tener un tipo de dato char 6 y va a ser un primary key. ¿Ok? Seguido de eso le doy coma y creo en este caso nombres y apellidos, que en este caso va a ser asignado el tipo de dato varchar 50. ¿Okay? No va a ser primary key, no va a ser ni foreign key. Luego voy a tener
en este caso, un tipo de dato llamado ID carrera, ok, que también en este caso va a ser un char 3. Y luego voy a tener, en este caso, descripción, un campo de descripción con varchar 80, ¿no? Bien, entonces ya tengo acá creada mi tabla alumnos con los campos y los tipos de datos correspondientes. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es ejecutar esta sentencia. Selecciono y le doy clic en ejecutar. Y aquí es donde me indica que los comandos se han completado correctamente. Entonces me voy a mi base de datos académico, actualizo mi base de datos académico, abro la base de datos académico, me busco en las tablas y efectivamente tengo ya registrado mi tabla alumno. Luego de ello voy a registrar una tabla que se llame carrera. ¿Ok? Entonces voy a crear la tabla llamada carrera. ¿Ok? Abro, cierro paréntesis. Esta tabla carrera, pues, va a tener un ID carrera, que va a ser un char 3. Y esto va a ser primary key. Bien. También va a tener la descripción, que va a ser un varchar 80. Bien. Entonces, esto a la vez se va a ejecutar. Bien, los comandos fueron actualizados correctamente. Actualizo la base de datos. Y efectivamente acá yo tengo estas dos tablas. Y ahora por último voy a crear la tabla matrícula, en la cual voy a tener un ID matrícula, ok, que va a ser un char 8 y va a ser un primary key. Voy a tener un ID, en este caso alumno, ok, va a ser un ID alumno con el mismo tipo de dato de alumno. Un ID alumno, que en este caso, este ID alumno va a ser un 40K. ¿Ok? Entonces voy a ponerle un 40K. Que va a ser referencia en este caso a la tabla alumno, ¿okay? En la cual se tiene ID alumno. Bien, luego voy a indicar también aquí un campo ID carrera, que también en este caso es un char 3. Y también va a ser un 40K. Que también va a ser un 40K. Y que va a ser referencia a la tabla carrera por ID carrera. Bien,
Y bueno, a las finales voy a tener otro campo llamado descripción, en la cual va a ser un varchar, en este caso un varchar 200, y con ello voy a finalizar. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar esta creación de la tabla y voy a ejecutar. Y me salen los comandos se han completado correctamente. Bien, entonces voy a la tabla académico, bueno, en este caso a la base de datos académico, actualizo para ver si efectivamente se han creado mis 3 tablas. Y efectivamente tengo aquí las 3 tablas. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un diagrama de base de datos. ¿Cómo hago la creación del diagrama de base de datos? Es sencillo, te vas aquí a la opción diagramas de base de datos, le haces anticlic, pones nuevo diagrama de base de datos y te indica, ¿no?, que esta base de datos no tiene uno o varios objetos que soporte el uso del diagrama de base de datos. ¿Deseas crearlo? Exactamente que sí. Entonces le damos clic en sí. Esperamos mientras se habilite esta opción. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo mis 3 tablas que he creado. Lo que voy a hacer es seleccionar cada tabla y darle clic en agregar. Entonces agrego 3 tablas, cierro la opción y efectivamente como yo tengo una tabla matrícula que une alumno y une carrera, aquí yo puedo verificar pues la relación que tengo entre estas 3 tablas. Espero que esto te haya ayudado, es algo básico, pero muy bueno para hacer un recordaris de todas estas sentencias. ¿Ok? Nos vemos pronto.